Reciban infinitas bendiciones en el nombre de Jesús. Soy Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy, domingo 17 de enero del 2021, ofreceremos el foro bíblico de la lección 20 en nuestro expositor. La misma lleva por título Sirvamos en espíritu y en verdad, y estará basada en versículos de Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, y Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Escucharemos la lectura de estos versos en la voz de la hermana Milna González Matos. En el nombre del Señor leemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, y Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendiga el Señor su palabra. Daremos lectura al primer versículo de la misma. Primera de Juan 3:18, que de hecho fue el último verso de la pasada lección. Veamos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan ha instado al pueblo de Dios no solo a expresar verbalmente el amor, sino que cuando hablemos de amor, debemos demostrar con acciones nuestros sentimientos. Y una manera como lo podemos evidenciar es cuando vemos a un hermano en necesidad y nosotros, teniendo la capacidad de suplir esa necesidad, lo hacemos sin demora y no nos quedamos indiferentes a la situación. Esa es la manera de mostrar que el amor de Dios mora en nosotros. Si no estamos dispuestos a partir nuestro pan, mucho menos estaremos dispuestos a dar nuestra vida por otros, según lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora la conexión que estos versos, o este verso específicamente, pudiera tener con la lectura de Filipenses. Para eso vamos a leer los primeros versos de esta carta paulina. Filipenses del 2, capítulo 2, versículos del 5 al 7. Y dicen así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los versos contenidos en esta lectura constituyen un himno que la iglesia solía cantar en el pasado. Era como una confesión de fe en Cristo. En general, todo el pasaje expone la calidad del amor por el cual Cristo se sacrificó y exige de los cristianos que actuemos conforme al sentir de Cristo, entendiéndose que el sentir de Cristo conlleva pensar y actuar
como Él. Pero es menester que recordemos que servir como Cristo tiene consecuencias. Servir como Cristo implica que tenemos que rendir culto obediente a Dios. De lo contrario, no estaremos en disposición de someternos a aquellos sacrificios que muchas veces conlleva la vida cristiana. De igual manera, servir a Cristo también implica una acción servicial a favor de los hermanos, que es la connotación que se destaca al decir que Él se hizo a sí mismo un siervo. Como dicen los versos leídos, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que estaba dispuesto a dejarlo todo. Y ese debería ser también nuestro sentir. El Señor Jesús renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad, a su esplendor. Y todo eso lo hizo por nosotros. El verso 7 dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y recordemos que el siervo vivía dependiendo de la voluntad de otros y en carencia total de libertad. En la época neotestamentaria, un siervo era un esclavo que llevaba una vida extremadamente sencilla y llena de privaciones y marcada por el trabajo en exceso y el servicio abundante. En ese sentido, Jesucristo fue el siervo perfecto. Recordemos que Él mismo dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar a su propia voluntad y a someterla a la voluntad de su Padre. Asunto que confirmó cuando oró en Getsemaní justo antes de la crucifixión, como lo confirma Lucas 22:42, cuando nos dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se despojó de su deidad y vivió como siervo, sirviendo a los hombres de todas las capas sociales sin acepción de persona. Sirvió a los ricos como a los pobres, a los prestigiosos y a los marginados. Llamó amigo a su traidor e incluso lavó los pies de su enemigo, haciendo el trabajo de un esclavo del más bajo rango. Leamos ahora Filipenses 2, versículo 8, y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como humano, Jesús renunció a su omnipotencia, a su omnisciencia y a su omnipresencia. La Biblia nos narra episodios en que Jesús se cansaba, sentía hambre, sentía sed y también lloraba. Se humilló a sí mismo dejando de lado todo lugar preferencial, asumiendo el lugar que correspondía a los pecadores. Optó por la humillación al lado de los débiles, de los privados de derechos, de los endemoniados y de los enfermos, y llevó su obediencia hasta el madero del Calvario. Posiblemente el miedo mayor por el que hemos atravesado durante la pandemia que hemos estado sufriendo del coronavirus ha sido el temor a la muerte. Yo entiendo que en su humanidad Jesús también tiene que haber atravesado por temores como este. Pero Jesús, honrando la obediencia a su misión,
recorrió su camino y cumplió con diligencia la labor que desde su nacimiento tenía asignada. La Biblia nos relata que cuando nuestro Señor Jesucristo oraba en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía. Y Lucas 22:44 nos dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es momento que nosotros nos preguntemos si estamos viviendo a la altura de ese enorme sacrificio que Cristo sufrió por nosotros. Es menester que nos cuestionemos si estamos siendo obedientes a la ruta que Dios ha diseñado para nosotros. Ese camino que Dios nos ha trazado no implica que necesitamos hacer grandes hazañas y mucho menos que cambiemos a todo el mundo. Lo que el Señor nos pide es que debemos ser obedientes en el lugar en que Cristo nos ha puesto. El Señor nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de la obediencia, demostrando el mismo sentir de Cristo. Debemos estar dispuestos a ser humillados, a servir y a renunciar a nuestros propios derechos y nuestra propia comodidad. Este sentir debería ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, caracterizando nuestro servicio y nuestra vida. Ahora, hermanos, leamos los versos finales de la lección, el capítulo 2 de Filipenses, los versos del 9 al 11. Y leen de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay datos que todos sabemos sobre Jesús. Él vino del cielo a la tierra, nació en Belén, vivió una vida ejemplar y murió libre de pecados en una cruz. Su muerte fue un sacrificio expiatorio. Se le sepultó en una tumba, resucitó victoriosamente y ascendió al cielo para ocupar su trono en la gloria, donde Dios lo tiene altamente exaltado y le dio el nombre que está sobre todo nombre. El señorío moraba en su obra redentora en el madero del Calvario. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14, 8 y 9, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esta palabra nos confirma que ha de llegar el día en que toda persona que haya vivido se inclinará y reconocerá que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos entender que el mensaje principal de la Biblia es que Jesucristo es el Señor. Es por eso que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos reconociendo su señorío y los estamos recibiendo como Señor y como Salvador. Es decir, que Jesús sea el Señor de nuestra vida significa que Él es el dueño de toda nuestra vida. No puede ser de una parte. Él debe tener control sobre toda nuestra vida. Nosotros, pues,
tenemos que permitir que Jesús sea Señor de lo visible y de lo invisible, de los aspectos privados de nuestra vida y de los aspectos públicos de nuestra vida espiritual, pero también de nuestra vida física. ¿Y qué debemos hacer para que esto sea así? La respuesta es bien sencilla. Debemos entregar nuestra vida a Él. Debemos permitir que Él tenga el control absoluto de nuestra existencia. Y esto implica una entrega absoluta y total a su señorío y un reconocimiento de que somos de su propiedad y fuimos comprados a precio de sangre en el Gólgota. Tenemos que reconocer que la vida cristiana es una experiencia maravillosa. Cristo ha hecho todas las provisiones para que sus hijos vivan una vida plena y abundante, pero hay un costo involucrado. Es menester que muramos a nosotros mismos para que resucitemos en Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sean todos benditos en el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, acudimos nuevamente a ti en total humildad, haciendo manifiesta nuestra impotencia para controlar hasta nuestra propia existencia. Reconocemos que tú eres el único que puedes hacerlo, y en virtud de ello entregamos nuestra voluntad a la tuya. Lo hacemos así en absoluta convicción de que solamente tú, podrás librarnos de los eventos adversos por los que atravesamos en estos tiempos. Guía nuestros pasos, bendice nuestras vidas y permite que, como dice tu palabra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En nombre de Jesús. Amén.